Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, el Evangelio de hoy es bellísimo, pero para entenderlo en su profundidad hay que ponerlo en su contexto. Estamos leyendo el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, que a su vez se encuentra ubicado en un contexto más grande, que va desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. ¿Qué es lo que pasa? Es la última cena. Dice el capítulo 13, versículo 1, sabiendo Jesús que había llegado su hora para irse al Padre, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, y les comienza a lavar los pies, incluido Judas el traidor. Después, versículos más adelante, Jesús anuncia: uno de ustedes me va a traicionar. Continúa Jesús, les dice: no se inquiete su corazón, yo tengo que ir a la casa de mi Padre, pero en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Y en ese contexto, Jesús anuncia su pasión, anuncia que alguien más lo va a entregar, y entonces dice lo que hemos escuchado hoy: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. ¿Qué es lo que entendía un judío en tiempos de Jesús cuando escuchaba hablar de la vid? La vid, como saben ustedes, es la planta que da uvas. El sarmiento son las ramas de la vid. Dice Jesús: yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Pero no solamente es la vid, es la verdadera vid, porque anteriormente en el Antiguo Testamento la vid se refería al pueblo de Israel. Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Jesús, sabiendo que llega el momento de su pasión, sabiendo que va a realizar una nueva alianza con Dios, quiere reafirmar su identidad. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Y viene la segunda parte: permanezcan unidos a mí y yo en ustedes. Sin mí nada pueden hacer. Repito, sin mí nada pueden hacer. Y eso inmediatamente, hermanos, nos lleva a la primera lectura. Hemos escuchado el libro de los Hechos de los Apóstoles. Saulo, que después se convertirá en Pablo, era un feroz perseguidor de cristianos. De hecho, fue él el primero que organizó el martirio de Esteban, el primero que padece por su fe en Cristo.
Era furioso, era terrible. Los cristianos le tenían mucho miedo, se escondían de él. Sin embargo, fíjense, cuando iba camino a Damasco para seguir persiguiendo a los cristianos, lo envuelve una luz. Y esa voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: Señor, ¿quién eres tú? Y dice: yo soy Jesús al que tú persigues. Y fíjense cómo de ese encuentro de Saulo con Jesús transforma su vida de tal manera que de perseguidor se convierte en ferviente apóstol. Y sucede lo que hemos escuchado hoy en la primera lectura. Se enfrentaba incluso con los judíos que lo amenazaban con matarlo, que de hecho varias veces lo latigaron, lo apedrearon, le dieron de palos, le prohibieron que predicara el nombre de Jesús. Pero él nunca dejó de predicar a Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque vivía lo que dice hoy Jesús en el Evangelio. Si tú permaneces en mí, vas a dar fruto. Pablo permanecía unido a Jesús en la oración. Toda su vida era hacer la voluntad de Dios. Y por eso, hermanos, a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades que enfrentó, San Pablo no se acobardaba. Y aquí viene una reflexión muy importante para nosotros, hermanos. A veces pensamos que si estamos bien con Jesús, la vida la vamos a tener resuelta. Y a veces pensamos que porque yo me estoy acercando a la iglesia me tiene que ir bien y los problemas tienen que disminuir y todo va a ir más mejor. No, hermanos, si tú vas a seguir a Jesús, prepárate para la prueba. Si tú quieres seguir a Jesús, prepárate para la persecución. Pero conscientes de que el Señor Jesús nunca te va a abandonar. Y yo creo que todos hemos hecho esa experiencia, hermanos. En los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando flaquea la fe, la confianza en Dios, cuando con lágrimas en los ojos, en el silencio de la noche, hemos llorado. Cuando sentimos que ya no podemos más, hoy Jesús te recuerda a ti, me recuerda a mí: sin mí nada puedes hacer. Todo esfuerzo humano sin Dios es inútil. Y así, hermanos, puedes ser profesionalmente muy exitoso o económicamente puedes ser muy rico. Es más, puedes tener un montón de mujeres, mujeriego de aquí para... Pero al final te descubres solo, vacío. Porque el único que da plenitud a nuestra vida es Jesús. Yo soy la vid, tú eres el sarmiento. Y así, fíjense bien, como el tronco transmite la savia, ese jugo a las ramas, y ellas pueden estar vivas y dar fruto, de la misma manera es nuestra unión con Jesús. Cuando nosotros estamos unidos a Él, tenemos vida. De tal manera me regreso a San Pablo, que él dirá en una de sus cartas: ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Todo considero basura con tal de ganar a Cristo, porque en Cristo hasta la muerte es una ganancia. Fíjense bien, el que vive unido a Cristo vive lleno de esperanza. ¿Por qué? Porque el que vive unido a Cristo participa ya de su victoria en contra del pecado, en contra de la muerte, en contra del mal. Y así, aunque humanamente te esté llevando la fregada, sabes que participas de la victoria de Cristo en la cruz. Por eso, hermanos, las personas santas, las que viven su vida de comunión con Dios, aunque el mundo se les está cayendo, permanecen de pie. Porque el Señor los sostiene, porque el Señor los levanta, porque el Señor los sana. Hoy tendríamos que preguntarnos: ¿por qué a veces vivimos tristes? ¿Por qué a veces queremos ya tirar la toalla? ¿Por qué a veces sentimos que el matrimonio, la relación no va bien? ¿Y cuántas veces diríamos: pues ya mejor aquí la dejamos? O con un trabajo, o en la familia con los hijos, o con nuestros padres.
Si tú no estás unido a Cristo, todo se vuelve más pesado. Dice un dicho que las tristezas compartidas se hacen más pequeñas y viceversa, cuando compartes la alegría, el gozo se vuelve más grande y más profundo. Pero ¿qué significa estar unido a Cristo? La respuesta la encontramos hoy en la segunda lectura, la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3. ¿Qué dice el apóstol? Hijitos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. Hermanos, existen muchos cristianos de barniz, de dientes para afuera, de lengua. Yo creo en Dios, pero vivo como se me da la gana. Yo tengo muchísima fe en Dios, en la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, pero vives en unión libre en Amaciato. Yo creo en Dios y Dios es lo más importante en mi vida, pero solamente voy a misa cuando me nace de corazón o cuando necesito o cuando no estoy ocupado, y en la primera ocupación dejas a Diosito ahí. Repito, dice San Juan, amemos no solamente de palabras, amemos de verdad y con las obras. Al final de la lectura dice, quien cumple los mandamientos de Dios, ese permanece Dios y Dios en él. Salto rápidamente al Evangelio de San Juan. El que permanece en mí, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿A veces sientes que Dios no escucha tu oración? Pregúntate si vives unido a Él. Pregúntate, y es un examen de conciencia ahora mismo, ¿qué tiempo dedicas para tu oración personal con Jesús? Papás, aquí sí los invito y los exhorto. ¿Tus hijos saben orar? Y si no saben, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Y cuando hablo orar, no se refiere a Padre Nuestro de María, no. Se refiere a ese acto del cual tú entras en tu corazón y te pones en la presencia de Dios. Creo en ti, Señor, te alabo, Señor, confío en ti, bendito seas. Gracias por todo esto que me das, bla, 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 bla. Te bendigo, te alabo, te adoro. Y luego entonces sí, te pido que se haga tu voluntad. Bendito seas, Señor, pongo mi día en ti, en tus manos, y que sea así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y has entrado en esa comunión con Jesús. Pero fíjense bien, la comunión no solamente, repito, es de palabras, sino significa consonancia de corazón. Lo que tú quieres, Señor, lo quiero yo. A donde tú quieras llevarme, ahí quiero ir. Toda mi vida, todo lo que soy, está ordenado a ti, y quito de mi vida todo aquello que me aparta de ti. Pidámosle hoy al Señor que nos conceda esa gracia. Termino, hermanos, con el Salmo 127. A mí me encanta, bellísimo. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores. Dios da a sus amigos mientras duermen. En otras palabras, cualquier esfuerzo humano sin Dios es inútil. Todo lo que hagas, hazlo en el nombre del Señor. Todo lo que hagas, ponlo en las manos de Dios, y recuperemos aquello que decían nuestros padres y nuestros abuelos. Primeramente Dios, si Dios quiere, si Dios nos da permiso, si Dios lo permite. Y enséñale eso a tus hijos, porque reconocemos que Dios es quien gobierna todas las cosas. Amén. Nos ponemos en pie.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Hermanos, elevemos nuestras plegarias al Señor y pidámosle por nuestras necesidades y las necesidades del mundo entero.